Démosle la bienvenida a Juan Pablo Veiga, VP de Ethermax Brand Gamification. Nos estará presentando qué pasa cuando jugamos, gaming como motor de cambio y generador de engagement. Bien. Hoy vamos a hablar de qué nos pasa cuando jugamos. Pero antes de entender un poquito mejor qué es lo que nos sucede como seres humanos a la hora de jugar, les voy a contar un poco de mi historia personal. Mi relación con el mundo del gaming nació en 1985, cuando mi viejo trajo por primera vez a casa una Commodore 64. En ese momento para mí fue un descubrimiento increíble de este nuevo mundo. Pero a lo largo de los años, lo más loco que me pasó es ver cómo un fenómeno de nicho se convirtió en algo verdaderamente global. Y sobre todo ver cómo hoy mi hija de 4 años se empieza a conectar con el mundo y aprende a través del gaming. Pero para poder entender qué nos pasa cuando jugamos hay que contestarse algunas preguntas. Y vamos a ver cuál es la primera. Y la pregunta es quiénes juegan y por qué. Y la respuesta es todos jugamos. No importa que juegues 2 horas por día en forma profesional League of Legends o juegues partidas de 5 minutos mientras estás esperando el colectivo o estás esperando por el doctor. El hecho de que juegues ya te convierte en gaming. Y de esta manera, la comunidad de gamer hoy es de más de 3.000 millones de personas. Es la segunda industria del entretenimiento después de la TV paga. Claramente, Internet, la globalización y la penetración de la tecnología hacen que el gaming vaya creciendo año a año. Desde el punto de vista de las edades, como pueden ver, todos jugamos. El tema es a qué y en qué plataforma. Vamos a ver que las generaciones más adultas tienen un perfil de juego mucho más casual. Por lo general dedicamos partidas de 5 minutos y elegimos jugar títulos que están relacionados más con juego de palabras, rompecabezas, juegos de memorias o casino. A medida que vamos bajando y llegamos a la generación Z, a esos jugadores los vamos a encontrar a lo largo de todo el día. Pero lo más interesante es que no solamente se juntan a jugar, sino que también generan verdaderas comunidades para discutir de lo que está pasando ahí. Y al estar en diferentes franjas del día, lo que vamos a encontrar es que esos jugadores son multiplataformas. Van a estar en un celular, van a estar en una PC, van a estar en una consola o lo podemos encontrar en una plataforma de streaming. Entonces creo que ya tenemos un panorama bastante claro de cómo es la composición demográfica de los que jugamos. Pero tratemos de pensar un poco qué es lo que nos pasa en nuestro cerebro. Y la realidad es que acá vengo a tirar el primer mito abajo, ¿no? O sea, por lo general cuando uno se imagina que está jugando, dice uno está sentado respondiendo de forma autómata a diferentes estímulos. Y está comprobado desde varios estudios del año 80 que cuando jugamos sucede algo bastante interesante en nuestro cerebro. En ese sentido, nosotros como diseñadores de juegos podemos construir diferentes tipos de juegos para potenciar algunas de esas características. Vamos a ver, por ejemplo, que en los juegos de memoria, en los juegos 3D, vamos a agudizar nuestra memoria visual. Por otro lado, en los juegos arcade o en los juegos del tipo de acción, no solamente vamos a tener mejor habilidades motoras, sino que también, por otro lado, vamos a poder prestarle atención a lo importante y a lo no importante. En los juegos de real-time strategy, como por ejemplo el Counter-Strike, lo que se desarrolla es nuestra flexibilidad mental. Tenemos que tener alta adaptación a los cambios, prepararnos siempre para lo que viene. Ni hablar de lo que pasa en los juegos de conocimiento, donde apelamos a toda nuestra capacidad cognitiva, o por otro lado los juegos de lectocomprensión, que como les dije antes es la mejor manera para poder aprender nuevos contenidos. Hablamos de nuestro cerebro, ahora vamos a entender un poco qué pasa con nuestras emociones. Y acá es importante entender lo siguiente. Cuando nosotros decidimos jugar, es básicamente una actividad de ocio. Y jugamos porque queremos divertirnos o porque queremos escaparnos de alguna preocupación. En ese sentido, a la hora de jugar, estamos profundamente relajados. Pero ocurre algo muy interesante al mismo tiempo, que es estamos profundamente comprometidos con lo que está ocurriendo. Y esa virtud es muy interesante para poder extrapolarla a resolver problemas de la vida real. Jane McGonigal, y acá pueden ver una frase de ella, es una diseñadora de juegos que tiene un planteo bastante interesante respecto a este tipo de experiencias. Jane McGonigal plantea que cuando jugamos la experiencia humana se optimiza. Básicamente lo que sucede es, tenemos un objetivo claro, tenemos tareas que cumplir, nos vamos a rodear de potenciales colaboradores en un ambiente de aprendizaje de bajo riesgo. Jay plantea que si nosotros podemos transmitir este tipo de emociones a la experiencia humana, vamos a lograr ser mejores en lo que hacemos. De esa manera vamos a construir diferentes juegos para poder aprender a experimentar. Pero acá lo interesante es lo siguiente. Nosotros cuando jugamos un juego, ¿qué pasa por lo general? Perdemos vidas, fallamos misiones, nos morimos o se nos acaba el tiempo. Sin embargo, seguimos jugando e intentándolo hasta cumplir el objetivo. Nosotros, como gamers, desarrollamos un alto grado de resiliencia
y poder extrapolar ese tipo de sensaciones a la vida habitual es un factor muy interesante para construir mejores sociedades. Pero bien, hablamos un poco de lo que nos pasa como seres humanos. Ahora vamos a entender qué nos pasa a nivel comunidad. Y acá me tengo que poner autorreferencial de nuevo. Cuando yo era chico y jugaba, mi vieja me decía, Juanpi, todo bien que juegues, pero también quiero que vayas a jugar con tus amigos. Y la realidad es que mi vieja tenía razón. En los 80, 90, Gamer era una actividad profundamente solitaria. Si bien había lugares donde nos juntábamos, la realidad es que no existía un sentido de comunidad, aunque los juegos multijugadores ya existían desde antes. La globalización, Internet, la penetración del celular cambió absolutamente todo. Y ni hablar de lo que ocurrió en la pandemia. Hoy el gaming genera verdaderas comunidades donde no solamente elegimos jugar, sino que lo elegimos un lugar como para conectar por otros y para discutir de lo que está pasando. Y acá es importante entender el concepto de comunidad. La comunidad nos da ese sentido de pertenencia, con lo cual, como seres humanos siempre vamos a intentar formar comunidades. Pero lo que ocurre en el gaming, en el mundo virtual, es mucho más interesante, porque no solamente necesitamos ese sentido de pertenencia, sino que las comunidades virtuales nos permitan conectar con otros a pesar de la distancia. Y sobre todo algo fundamental, que nos permite presentarnos hacia esa comunidad como nosotros nos percibimos. Les hablé un poco de todo lo que pasa en nuestra cabeza, de qué nos pasa como sociedad, de cómo nos sentimos, pero ahora vamos a ver un elemento clave, que es usar el juego como herramienta para poder motivar y movilizar a las personas. Y ahí es donde entra el concepto de la gamificación. Pero para entender qué es la gamificación, primero tenemos que entender qué es un juego. Acá pueden ver algunas definiciones de lo que es un juego y pueden ver también algunos de los patrones de lo que es un juego. Pero lo más interesante es cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro va detectando diferentes patrones y con esos patrones lo que arma son una especie de recortes, de piezas. A partir de esas piezas, nuestro cerebro, como es un poco perezoso, lo que trata es de repetirla en forma automática. Y los juegos hacen justamente esos. Nos proponen esos pedazos y esas piezas concentradas y hacen que nuestro cerebro lo asimile muy rápidamente porque son icónicos y abstractos. Cuando nosotros jugamos, estamos en un proceso de aprendizaje constante. Y nuestro cerebro, por sentido de supervivencia, justamente premia el aprender. Se disparan endorfinas, con lo cual las sensaciones que se nos producen en el juego están asociadas a eso. Algo interesante también de los juegos es que es un sistema formar cerrado. Esto quiere decir que trata de sacar todo lo externo para que no me distraiga, para que esté concentrando en lo que está ocurriendo. Pero lo más interesante de todo es que el juego no es la experiencia. El juego es el que facilita y potencia la experiencia. Y acá vamos de lleno a la gamificación. Pueden ver el sentido más amplio de la definición, que es decir, usar el juego como herramienta para potenciar el engagement y fortalecer comunidades. Pero a mí me gusta más la definición en el sentido estrecho. Básicamente lo que propone la gamificación es poder usar las herramientas que nos da el game design a ambientes no recreativos de forma tal de generar los mismos sesgos cognitivos que nos producen los videojuegos. Entonces, de este modo, tenemos que tener claro que a la hora de elegir gamificar no es hacer una aplicación divertida, no es hacer una aplicación linda. Es un proceso mucho más complejo que se vale de varias herramientas que vamos a ver a continuación. Estos son recursos que hoy usa la gamificación, son recursos del game design. Son los principales recursos y lo interesante de acá es entender un poco qué nos genera cada uno de ellos. El primero es muy claro, ¿no? Es ponerle a la persona un desafío. Ese desafío la va a invitar a actuar. Por otro lado, el sistema de recompensas. Cuando nosotros jugamos, nuestro progreso es premiado y la interacción con otros también es premiado. Eso obviamente lo que hace es elevar nuestro nivel de engagement con lo que estamos haciendo. El sentido de competencia es fundamental no solo para la creación de comunidades, sino también para incentivar el engagement. No solamente es medir mi proceso, sino es poder challengearme a partir del proceso de los demás. Este es el que más me gusta a mí, que tiene que ver con la progresión. Cuando jugamos existe una narrativa, hay un principio y hay un fin, hay una explicación a lo que está ocurriendo. Después tenemos la limitación. La limitación lo que va a disparar es directamente nuestra reacción inmediata, es disparar ese pico de adrenalina, es decirte, si no haces tal cosa en tal momento vas a perder determinado beneficio. Y por último la expresión. No solamente es importante que el usuario diga lo que le gusta y lo que no le gusta dentro del ámbito del juego, sino también darle la posibilidad que se presente a la comunidad como él quiera. Y acá por último podemos ver ese canal de flujo, que es lo que hace que los usuarios estén completamente enganchados con lo que está ocurriendo. Y como pueden ver bien, es una combinación entre el desafío que nos representa el juego y la destreza de cada jugador. Pero bueno,
creo que venimos todos de este mundo, así que vamos a entender un poco qué nos pasa con el tema de la publicidad, ¿no? Y lo que tengo para decirles es que hoy estamos sumergidos en un mundo de publicidad. O sea, vemos entre 300 y 5.000 anuncios por día. Nuestra capacidad de retención en Internet y en redes sociales va de 2 a 8 segundos. Esto quiere decir que en muchos casos estamos invadidos de publicidad, con lo cual es muy difícil que la publicidad se vuelva efectiva. Y acá es donde el gaming viene a traer una propuesta diferente. En el gaming la publicidad básicamente se maneja de dos formas o se mueve por dos conceptos. La primera está medido dentro de la experiencia. La publicidad termina siendo un incentivo o un recurso para conseguir algo, con lo cual el usuario elige ver en ese momento publicidad para obtener una recompensa o algún tipo de avance. Y la segunda es que hoy la tecnología y el mundo del gaming nos da la posibilidad de construir experiencias cada vez más inmersivas, de modo tal de que la publicidad pasa a ser parte de la narrativa de lo que estamos haciendo. Y no se olviden que cuando jugamos estamos relajados pero a la vez muy concentrados. Y al estar muy concentrados estamos particularmente abiertos al mensaje que nos están dando. Pero bueno, ahora hablé mucho y creo que vamos a ver algunos ejemplos de lo que estuve contando. Este es el que más me gusta a mí. Este es el caso de Coinbase para el Super Bowl del 2022. Los tipos, en el segundo más caro de televisión a nivel mundial, pusieron bouncing QR dando vueltas en una pantalla. Todo fue totalmente disruptivo, pero tuvo el efecto que tuvo, como pueden ver en los KPI de la acción, básicamente por lo siguiente. Pusieron un desafío claro, escanear un QR, y una recompensa valorada por los usuarios, tener descuentos en las compras de Bitcoin. El resultante de esto fue tener millones de personas tratando de perseguir la televisión con sus celulares e hicieron volar la página de Coinbase. Acá podemos ver que a la hora de gamificar o a la hora de brindar una experiencia de este tipo, no necesitamos gastar millones de dólares, simplemente necesitamos ser disruptivos y claros con la propuesta. El segundo caso tiene que ver con el consumo masivo y el gaming. La gente de Pizza Hut para el lanzamiento de una pizza decidió con Namco convertir a la caja de pizza en una consola arcade. Pusieron un código QR, la gente lo podía escanear y jugar. Pero no solamente hicieron eso, sino que fueron muy inteligentes en definir diferentes niveles y definir un ranking. Esto no solamente hizo que la gente interactuara con la caja, sino que empieza a compartir en redes sociales su progreso dentro del juego. Lo más interesante de esta acción, más allá de los KPIs, es que durante lo que duró la campaña, la pizza fue la consola más vendida. Y este es un caso que trabajamos nosotros conjunto a Pedido Ya durante el Mundial de Qatar 2022. Lo que hicimos fue, dentro de la aplicación, desplegar una trivia mundialista durante 30 días con rondas diarias. Lo interesante de esta acción es, no solamente la gente se incrementó el engagement porque participaba en forma activa en los momentos claves, por lo general la gente pedía comida previa a los partidos de Argentina, sino que también dimos la posibilidad, a partir del sistema de reward, de que se genere el upselling de ventas. Acá, de nuevo, la idea es combinar la gamificación para obtener un resultado clave de negocio. Y como para ir cerrando, esto es un poco lo que hacemos en Ethermap Brand Gamification. Nosotros combinamos el gaming, la gamificación y la tecnología, de modo tal de impactar en momentos claves del journey del cliente. Y esos momentos claves no nos tienen que divertir y nos tienen que generar engagement, sino que también son momentos claves para que esas audiencias nos den insight respecto de lo que piensan de nuestras marcas. Y creo que ese es un activo que hoy todos consideramos hiper valioso en la sociedad que vivimos. Para ir cerrando, consejos para conectar a través de la gamificación. Primero, partir de objetivos claros. Como les dije antes, no se trata de hacer una aplicación divertida. Se trata de ver qué métrica o qué KPI de negocio quiero mejorar y ver cuál es el resultado concreto. Segundo, animarse a experiencias disruptivas. Lo que vieron de Coinbase, lo que vieron de Pizza Hut, es apelar a la disrupción y a la tecnología para lograr llevar las experiencias al próximo nivel. Si bien sabemos que los clásicos funcionan, esto lo que hace es que todo el mundo hable de nosotros. Tercero es recurrir a especialistas. Las empresas de videojuegos como Ethermap somos data-driven. Necesitamos entender el comportamiento de nuestros usuarios en forma permanente, de modo tal que los usuarios entren a nuestro juego, se conecten, se diviertan, consuman y vuelvan por más. Y por último, experimentar, aprender, iterar. Este es el concepto que manejamos muchas las empresas tecnológicas, es el concepto de MVP.
No tiene sentido desarrollar una experiencia gamificable que sea de 3 millones de dólares. Lo que tenemos que hacer es armar un producto mínimo viable, poder iterarlo de forma tal de ver si nuestras hipótesis se confirman o no y de ese modo tal llegar al lugar donde queremos. Espero que les haya gustado la charla. Hablamos después cuando quieran. Muchas gracias.